Seguimos con la siguiente contribución de Ricardo González Villascusa y Antoine Bassel. Es un honor para nosotros contar con ellos. Ricardo González Villascusa, seguramente sepan, ha sido miembro de la Casa Velázquez, fue catedrático de las universidades de Reims, Champagne, Niza, Sofía y desde 2019 es catedrático de Arqueología de la Galia y del noroeste de Europa en la Universidad París-Nanterre. Además ha sido profesor visitante en Oxford, en Hamburgo y ha dirigido o ha realizado trabajos de campos tanto en Francia como en Italia, como Túnez o Marruecos. Desde 2022, además, ocupa la cátedra Jean Monnet de Estudios Europeos en el Consejo de Europa. Entre sus publicaciones más recientes destacamos sobre todo en 2024 que publicó Cities and Territories of the Western Roman Empire en Routledge y Antoine, que probablemente no, va a hacer su tesis doctoral bajo la dirección precisamente de Ricardo González Villascusa y William Van Andriga. De momento es un joven investigador de Clermont-Ferrand que precisamente ha mostrado muchísimo interés ya en su disertación de máster en los suburbia y tiene preparado continuar con esta línea que de hecho nos interesa muchísimo en la reunión que estamos teniendo estos días, con un proyecto que se titula Defining and Interpreting the Suburbium, Developing a Spatial Analysis Protocol for Suburban Peripheries Applied to the Case of Samarov, Briva and Vianney, 1st century, 6th century after Christ. O sea que perfecto para el tema de lo que estamos hoy hablando. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Gracias, Manolo, por la invitación. Gracias por aceptar la sugerencia de implicar a Antoine en esta aventura y sobre todo por la riqueza de los debates que están teniendo lugar. A lo largo de la mañana me he acordado que creo que es la universidad española que más he visitado desde que estoy en Francia. Así que gracias a Lauro también. Bien, simplemente decir que con Antoine nos conocemos personalmente antes, pero personalmente nos hemos visto hace 3 días y nos hemos coordinado para hacer esta comunicación. Dejo a Antoine seguir y vamos a hacer un poco las sillas musicales. Hola. Some of you know that my English and Spanish is catastrophic. Then I will make my part in French. Sorry. Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter dans cette conférence une vision d'ensemble du suburbium dans l'espace gaulois. Nous allons partir sur 2 grandes parties, c'est-à-dire nous allons revenir sur le concept de suburbium entre le Haut-Empire et l'Antiquité tardive et faire une comparaison de l'évolution. Et ensuite, nous reprendrons l'aspect matériel de ce suburbium avec différents exemples de cette évolution. Dans la première partie, je vais vous expliquer, faire une rapide historiographie du suburbium dans les Gaules romaines, comment le sujet est venu parmi nous. Ensuite, je referai un petit point sur l'histoire du suburbium, l'usage du terme en tout cas, et comment celui-ci a été utilisé dans l'Antiquité tardive, comment il a muté, comment il a changé, ou peut-être pas, dans l'Antiquité tardive. Tout d'abord, jusque dans les années 70-80, le suburbium n'était pas le premier choix des chercheurs. Ce n'était pas un sujet de pointe, pas pour 2 raisons principales. Tout d'abord, par son invisibilisation. Le suburbium n'était pas monumental, n'était pas extrêmement visible au vu des découvertes archéologiques qui se déroulaient à cette époque. On se concentrait davantage sur la ville et sur les campagnes, sur les objets monumentaux. Et également, les chercheurs de l'époque étaient aussi dépositaires des a priori de leur époque. Et donc, avant les années 70-80 et la professionnalisation de l'archéologie, nous n'avions pas de grande interrogation à propos du suburbium.
Cela a changé avec la publication de 2 articles. Un article cadre de nos collègues italiens, de Lorenzo Quilici, La campagna romana come il suburbio di Roma antiqua, qui, pour la première fois, met en avant l'existence d'un suburbium dans la ville-territoire de Rome. Ce sujet est repris par Edward Champlin, qui, lui, s'intéresse à l'usage du suburbium, par notamment les élites au sein de la périphérie de Rome, et comment cela transparaît dans leurs écrits. On peut voir dans cet article plus une vision d'un concept. Le suburbium est un concept de vie en plus d'un concept spatial. Encore une fois, il faudra remercier nos collègues italiens qui ont fait un grand travail d'inventaire dès les années 70-80 autour de Rome, avec Giuseppe Tomasetti, Andrea Carandini, Filippo Quarelli, et puis récemment Rita Volpe et Patrizia Gioia, à Rome, avec un travail d'inventaire qui a permis de se rendre compte que la périphérie suburbaine n'était pas vide, n'était pas juste un trou entre une ville remplie de romanitas et une campagne nourricière. Pour le cas de la France, ce sujet fut importé seulement en 1997, par un colloque mené par Robert Bedon, et cela a mené à une première modélisation spatiale par M. Arnaud, qui a proposé, nous le reverrons un peu plus tard, une délimitation spatiale, spatio-temporelle du suburbium. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, après 20 ans de recherche, en France, on peut voir 3 axes de recherche principaux. Un prolongement de l'étude classique de Rome, des études monographiques centrées souvent sur des quartiers de certaines villes. On peut citer Annecy, on peut citer Nîmes, on peut citer Amiens également, et également des approches thématiques sur des points particuliers du suburbium. Les nécropoles, des temples, des pratiques funéraires, la diffusion du christianisme pour la période tardive. Il y a donc une évolution historiographique qui montre l'intégration dans les compréhensions spatiales du suburbium. Nous ne sommes plus dans une logique dichotomique, nous ne sommes plus dans une logique rural-urbain, mais dans une compréhension du suburbium, de ses dynamiques et de ses relations interspatiales et intraspatiales, de cette périphérie, de son rôle fondateur dans les relations de la Civitas. Mais on parle donc du suburbium depuis hier, mais d'où vient exactement ce terme ? Ce terme, déjà, il révèle un besoin de dénomination de territoire. Il y a eu un besoin, un jour, de dénommer cet espace qui était entre la ville et la campagne. Alors qu'il existait déjà différents termes pour nommer cette extériorité de la ville. Extramoenia, extramurum, submoenibus. Mais on retrouve ce terme dans la littérature romaine. Pourquoi ? Ce terme apparaît à la fin de la République. On le retrouve dans la littérature avec Cicéron, qui est le premier indice où nous pouvons le retrouver. Dans ses Philippiques, il nous parle de la dangerosité du suburbium et de la dangerosité de se mouvoir à l'intérieur. Mais est-ce simplement cela ? Suburbium est un terme relativement rare. On retrouve plutôt sa forme d'adjectif qui sert à localiser des biens, des usages, des pratiques dans cette périphérie. Son emploi se généralise au 1er siècle avant Jésus-Christ, quand cet exemple quitte la ville de Rome pour se développer dans les provinces. On peut notamment, je pense que vous allez en reparler un peu plus tard, mais du Magister Pagi Augusti de Pompéi,
de différentes références que nous avons à Com, à Rhodes, en Bithynie, en Libye, en Grèce et également en Gaule. Dans la littérature, nous pouvons voir que le Subrubium était très connu dans l'aspect économique avec les écrits de Columelle qui désignent des zones qui sont plus ou moins rentables pour faire telle ou telle production ou élevage. Ce qui nous mène à cette notion de rentabilité. Je crois qu'on a oublié une diapo. Je pense que... Ah oui, on a oublié, j'ai passé cette diapo. Effectivement, ce terme, le terme suburbium, répond effectivement à un besoin qui est d'abord romain. C'est l'urbanisme qui dépasse la muraille, la première muraille de Rome, et donc il faut encadrer juridiquement cette réalité. C'est à cela que sert la Lex Iulia Municipalis, qui reconnaît, on l'a vu hier notamment, un espace périphérique habité s'étendant à 1000 pas au-delà des limites de Rome et qui est soumis aux lois urbaines. Ce périmètre, nous l'avons déjà vu de multiples fois, est désigné comme la continentia aedificia. Et il s'agit d'une véritable continuité urbaine, une petite couronne, si on peut dire cela avec des termes géographiques, qui a des liens très étroits avec la ville. Donc, si nous revenons à la rentabilité. Donc voilà, très, très court, perdón. Brevemente, simplemente recordar que Columella habla en 8 ocasiones de suburbium. Y, como decíamos en la diapositiva anterior, siempre habla de que la proximidad a la ciudad hace más rentable algunos productos. Es decir, no tiene ningún sentido los pollitos, los corderos lechales, los lechones o la uva de mesa. No tiene sentido, si se está muy lejos de la ciudad, llevarlos a la ciudad, porque entonces tiene un mayor precio y además tiene, en el caso de la uva, tiene una mejor conservación en el plazo de desplazamiento entre el campo y la ciudad. Entonces, es curioso, aquí están todos los textos en los que Columella nos habla de suburbanum, de la zona suburbana, y siempre en todos ellos está la noción de eficacia y de rentabilidad. Incluido el de la presencia del amo en la proximidad de la propiedad, ¿no? Eso nos conduce a que supongo que Josep Anton nos enseñará, igual no, pero bueno, aquí tienen el caso prototípico de Antonia Clementina de la inscripción de Tarragona, en la que se ceden unos huertos próximos, pero que son huertos próximos o suburbanos. Una cuestión que me parecía interesante ha sido el hacer un poco el listado, probablemente no sea exhaustivo, pero si exceptuamos Roma, que es un caso muy especial, el listado al que yo he podido acceder, más o menos exhaustivo, de inscripciones que hablan de suburbano, son esencialmente, las encontramos Roma, Italia, con el Lacio y Pompeya, con un caso muy especial y muy específico que ahora veremos, y Milán, Verona, y después el resto de los casos se encuentran en Hispania. ¿Por qué lo digo así? Porque no hay ninguno en Galia. No hay ningún caso. Se me puede haber escapado alguno, pero no hay ningún caso. Y aquí las vemos ordenadas, al menos las que tienen fecha, ordenadas en orden cronológico, y sobre todo lo que llama la atención es ese personaje, el Magister Pagi Augusti Felix Suburbani, que es pompeyano y que veremos más adelante. Simplemente el hecho de que se encuentren fundamentalmente como casos excepcionales en Hispania y algunos en Italia, numerosos, por cierto, pero
concretamente en el caso de Pompeya y el Lacio, y la ausencia total en el caso de Galia, me ha llevado a retomar una diapositiva y una primera cartografía de las capitales de civitates, una comparación de las capitales de civitates entre Hispania y Galia. Simplemente, es decir, estamos en el mismo nivel jerárquico de las ciudades. Son capitales de civitates, son lo que es comparable en realidad. Y en ese caso se ve la altísima densidad respecto a la Galia. ¿Qué es lo que ocurre en Galia? El problema que ha dado lugar a varios congresos, que es el de las aglomeraciones secundarias como término neutro sin entrar en la categorización. Si añadimos a esa jerarquía la presencia de inscripciones con vicus, con la denominación de vicus, vemos un desfase que es contrario al que veíamos antes. No tenemos suburbia en Galia, en las inscripciones, y sí que tenemos vicus. ¿Qué es lo que subyace en esta sugerencia? Pues probablemente algunos de los suburbia aislados que pueden estar en un territorio probablemente sea lo que en Galia puede llamarse o denominarse vicus, pero es algo que hay que profundizar. Hacíamos alusión a la modelización de los suburbia por parte de Pascal Arnaud en aquel coloquio de París y simplemente recordar las distancias tanto en pasos como en metros y un poco esa modelización. Lo que me interesa de esa modelización es representar ese magistrado que es el Magister Pagi Augusti Felicis Suburbani con esas mismas dimensiones en torno a Pompeya. Y nos encontramos con toda claridad que todo lo que son la vila de Boscoreale y todas estas vilas que aparecen, que son las que estaban bajo la jurisdicción de un magistrado urbano, se encuentran precisamente en la corona exterior, que es donde ejercía su poder en el caso de en el caso de Pompeya, como es el caso de Lucius Barbidius, un liberto que tenía a su cargo la jurisdicción de esos territorios. Donc, nous avons pu voir la théorie sur l'origine du terme suburbain dans le début de l'Antiquité et du Haut-Empire. Mais quels sont les changements, les persistances qui ont pu avoir lieu jusque dans l'Antiquité tardive? Le suburbium, ainsi que ses dérivés, ne disparaissent pas, sont toujours présents dans les sources entre le 5e et le 7e siècle. Mais est-ce que le maintien de l'utilisation littéraire de ce terme prouve une persistance dans les usages de l'espace suburbain? C'est une question qui mérite d'être posée. Et c'est pour ça que l'archéologie a une grande part dans l'analyse de cet espace. Le suburbium, pour ce qu'on en sait pour l'instant, conserve sa fonction de localisateur spatial, mais notamment pour désigner et localiser de nouvelles structures. De nouvelles structures comme les lieux de culte paléochrétiens, les lieux de culte chrétiens, qui sont souvent implantés au début dans la périphérie suburbaine. De même, la notion de nécropole est toujours liée au suburbium, et on peut voir que certains marqueurs suburbains se croisent, et par exemple avec l'apparition de basiliques ad sanctos en périphérie, avec la création de groupes de tombes autour des tombes de martyrs, afin de rendre un culte aux saints et aux martyrs. Donc le terme suburbium change quelque peu et a cette notion de localisateur chrétien. De même,
on aperçoit que le suburbium devient potentiellement un peu plus marginalisé, avec un peu plus d'insécurité. Notamment, Isidore de Séville témoigne de la pauvreté de cet espace avec des magalias, des cabanes pauvres et peu solides, dirons-nous, qui pullulent dans cet espace. Il y a donc peut-être un appauvrissement de cet espace, ou en tout cas un sentiment d'insécurité. De l'autre côté, on a une restructuration complète du territoire. En Gaule, on a une compression de l'espace urbain avec un abandon de beaucoup de quartiers. Donc, des espaces auparavant urbains deviennent suburbains et sont parfois abandonnés, ce qui donne une impression d'un paysage de ruines. On voit parfaitement cette conscience des ruines dans les textes législatifs qui essayent à la fois d'empêcher leur démantèlement, la récupération des matériaux, notamment pour les édifices publics, mais aussi qui proposent des fois des reconversions d'édifices, notamment, on pourra le voir un peu plus tard, mais les amphithéâtres qui peuvent être transformés soit en forteresses, soit en édifices chrétiens. Et donc cette conscience des ruines montre un changement dans ce suburbium, un changement en tout cas dans les mentalités, mais une survivance de l'utilisation de cet espace. Une question sur laquelle vous voulez peut-être intervenir? Il faut appuyer sur le... En continuidad con lo que decía de Columela, la diferencia entre Columela y Palladio es que Palladio, más tardío del siglo V, cuando habla de la cría de lechones, se salta los párrafos en los que Columela dice que vendidos en la ciudad dan más rentabilidad. No habla de ello. Es curioso. Así que hablaremos de la ambigüedad de los límites y el planteamiento de algunos de las reafectaciones internas y usos del suburbio tardío. El castrum tardío es un agente, es algo que redefine el espacio, una cuestión que es distinta a lo que ocurre en España y que lo hemos escrito juntos, pero aún no lo han publicado, es el hecho de que en Galia el 85% de las ciudades que no tenían necesariamente fortificación, no tenían muralla construida, fueron dotadas de fortificación en esos momentos y dieron lugar a una contracción del espacio urbano, como vemos, por ejemplo, en el caso de Reims, que es el más exagerado, se pasa de 600 a 55 hectáreas, con una reducción del 90% del espacio. Amiens de 165 a 20, o también 87%, Sens entre 225 y 40, 82%, Burdeos entre 125 a 30, con 76% del espacio de reducción. Metz, como veremos, es un caso especial con una reducción de 60 hectáreas a 58 hectáreas, que en realidad no es una contracción por su posición topográfica, ¿no? En algunos casos se aprecia que hay un espacio de exclusión y de exterioridad más evidente en el caso de las ciudades de la Galia, y se convierte en una reserva de materiales expoliados y al mismo tiempo una reserva de espacio urbano que es susceptible de ser ocupado. Avec cette rétraction des territoires urbains et sa fortification, on peut assister à une tentative de reprise en main, cependant, du pouvoir impérial sur les villes et également sur les extérieurs proches de ces villes.
les castrales, les fortifications de ces cités sont souvent en Gaule, enfin en tout cas sur le nord de la Gaule, ornées avec des motifs qui envoient des messages vers l'extérieur de la ville, donc vers le suburbium, dans une mise en scène de la persistance du pouvoir urbain. L'archéologie révèle aussi une continuité partielle des réseaux de villae suburbanae au-delà du IIIe siècle. On a une réduction assez majoritaire du nombre de villas, mais il y a quand même une certaine persistance dans les réseaux productifs, dans les réseaux de production. On a notamment 2 exemples assez flagrants, la villa de Mermoz, localisée à 2 km de la petite ville d'Annecy, qui était un bourg à l'époque, qui continue à exister jusqu'au 5e siècle. Et également la villa de Saint-André-de-Caudol, à moins de 2 km de la grande cité de Nîmes, qui était non seulement un lieu de production, mais aussi d'accueil administratif des pouvoirs du gouverneur, et qui avait des entrepôts, des lieux de stockage. Donc il y a une persistance de certaines fonctions dans la périphérie. On n'assiste pas à un effondrement global et globalisé des activités dans la périphérie. Tout le monde ne se cache pas derrière les murailles et attend que les dangers partent. Donc on peut voir un exemple de muraille, la muraille de Senlis, et également la muraille du Mans qui a été ornée. C'est un bel exemple de la muraille tardive, qui avait pour but de montrer la richesse persistante du centre urbain et d'envoyer un message vers l'extérieur comme quoi la ville était réduite, mais encore existante et puissante. Un ejemplo claro es la ciudad de Reims, como decía, las 600 hectáreas es lo que está en el espacio amurallado, de las cuales 550 están ocupadas y habitadas durante el Alto Imperio, que en época constantiniana se reducen, como hemos dicho, hasta 55 hectáreas en el recinto más pequeño que pueden ver, que es este de aquí, que es incluso más pequeño que el recinto de época del Oppidum Galo. Un ejemplo también en este caso de Metz, como decía, Metz no tiene una reducción tan importante porque es en realidad el Oppidum céltico también, que está ocupado en la parte superior, pero que tiene unos suburbia de época altoimperial en torno al anfiteatro, como se ve en la imagen del centro, y que bueno, está rodeado de necrópolis como que están rodeadas por los círculos, y en torno a ese anfiteatro hay un barrio comercial que en época tardoantigua se convierte en zonas de artesanado, en realidad. Un exemple con Amiens, que conoce muy bien. Un des exemples de cette réaffectation des espaces et de cette réutilisation des espaces est le faubourg suburbain nord d'Amiens. Ce faubourg au Haut Empire correspondait à un espace de 40 hectares, en plus des 200 hectares de la ville elle-même, et est complètement abandonné au IIIe siècle. Cependant, il est transformé en une grande nécropole où on compte les tombes par centaines. On compte actuellement 300 tombes tardives, plus ou moins importantes, avec des édicules en bois notamment, qui sont situées le long de la voie qui mène jusqu'à Douvres. C'est une réutilisation et il y aura une persistance jusqu'au 5e, 6e siècle. Hop là. Un ejemplo prototípico como es el anfiteatro de Arles, que es en esencia lo que ocurre en muchísimos casos y en Galia, que los anfiteatros se convierten en excelentes murallas prêt-à-porter, y este es el caso que se conoce muy bien porque está bien documentado en el siglo XIX, cuando una elección...
cuando una elección de la época decide poner en valor la época antigua en lugar de la época medieval. No comento más al respecto. Vale. Donc, sur l'utilisation de ce suburbium tardif, le suburbium connaît des transformations, des structurelles, des transformations spatiales, certes. Dès le IVe siècle, on a pu voir que l'espace devient un espace d'expression chrétienne avec un processus de rassemblement autour des premiers lieux proto-chrétiens, autour des martyrs, des memoriae, des sanctuaires. On a pu le voir notamment avec la nécropole nord d'Amiens, où des groupes se forment autour de tombes particulières, ou l'exemple que vous connaissez c'est mieux, l'exemple des Alicantes d'Arles. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une avancée sur les anciennes limites urbaines. On n'abandonne pas les espaces auparavant urbains, on ne les laisse pas comme un no man's land inutilisé, on conquiert cet espace qui devient dès lors suburbain. Et à partir du 5e siècle, il y a une transformation dans les cités des Gaules notamment, avec l'affirmation du pouvoir ecclésiastique qui entraîne la création multiple d'édifices religieux avec des basiliques, des groupes épiscopaux, des monastères, et surtout qui prennent différents rôles politiques au sein de ces villes pour combler le déficit parfois impérial en termes de maintien des structures. On peut voir aussi le maintien de lieux d'hébergement et de services, notamment qui occupent encore une place centrale dans la périphérie. On a pu retrouver récemment une auberge avec son inscription parfaitement préservée sur pancarte en bois dans la ville de Clermont-Ferrand à Augusto Nemetum, qui s'est maintenue jusqu'au milieu du IVe siècle en périphérie d'une ville qui s'était déjà rétractée. Donc les gens circulaient encore dans cet espace. Comme je disais, les évêques ont pris un rôle important dans le maintien des espaces de circulation, alors que les empereurs se chargeaient souvent du maintien en condition des ponts et des routes. C'est souvent les évêques, au IVe et Ve siècle en Gaule, qui se chargent de la réfection des routes et des circulations en périphérie. De même, les édifices de spectacle, amphithéâtre, cirque et campi, changent de statut, sont soit abandonnés, mais en tant que réserve foncière, soit sont transformés, avec les théâtres et amphithéâtres d'Arles qui sont transformés en fortifications et intégrés dans l'enceinte, les amphithéâtres de Périgueux, Metz, Tours qui sont également transformés, et le cirque qui est quelque chose d'un peu exceptionnel parce que pour le cirque d'Arles, on a des témoignages jusqu'au 6e, 7e siècle de son utilisation pour faire des spectacles. Vous voulez conclure ? En conclusion, le suburbium tardif en Gaule, c'est une c'est une fragmentation des espaces urbains, mais une transformation en fait des espaces. Le suburbium ne disparaît pas, il prend d'autres formes, il acquiert d'autres formes, mais il s'adapte en fait. Il s'adapte à de nouvelles logiques. Des espaces anciennement urbains deviennent suburbains, des édifices sont détruits ou spoliés, mais certaines infrastructures se maintiennent en périphérie. Le christianisme, en fait, la graine du christianisme germe en périphérie avant de se déplacer vers le centre et devient très structurant. Il y a cependant quelques ruptures avec des usages et des représentations qui changent avec les élites et les institutions religieuses. Voilà. Je vous remercie. Hola, felicidades a todas las ponencias que esta mañana han sido estupendas. ¿Se me oye? A ver ahora, vale. Que felicidades a todos, que las ponencias han sido magníficas. Mi pregunta es para Ricardo, que lo habíamos comentado un poco fuera, y para Antoine, en referencia a cuando se minimizan las ciudades, los cercos se estrechan, ¿qué sucede con esa población que queda afuera realmente? O sea, desaparece, se mueve, si hay constancia de ello, y un poco saber qué sucede con eso. Gracias.
Yo que iba a decir que me gustaba la pregunta, pero iba y descubres que hemos hablado. Y por eso me la he preparado un poco. A ver, primero, la respuesta es múltiple, ¿no? Es decir, primero, Roma llega allí en espacios donde no hay tradición urbana. En el norte de la Galia, desde el Sena hacia Holanda, no hay tradición urbana. Y allí se produce lo que yo he llamado, siguiendo el criterio de los geógrafos, de las ciudades coloniales en América, donde no hay tradiciones urbanas, o en África, tienen un gigantismo y una metropolización. Es decir, como no hay ciudades y las crean los colonos, de repente empiezan a engordar a una velocidad que no es la misma que allí donde hay tradiciones urbanas. En segundo lugar, la demografía antigua, eso es muy complicado y están los trabajos de Walter Seidel, etcétera, pero en lo poco que hay un consenso es que hay un declive demográfico a partir de siglos III o IV empieza a notarse. En tercer lugar, la contracción urbana no quiere decir necesariamente que no se viva fuera de esos castra. Es decir, se vive fuera, en las zonas antiguamente urbanas, se sigue viviendo con mucha probabilidad. Y el castro no deja de ser un área de protección en caso de peligro. La cuarta que se me ocurre es que se ha publicado, es decir, salvo Roma, Alejandría, Antioquía, Efeso, la media de las ciudades del Imperio Romano tienen 20.000 habitantes. Son ciudades pequeñísimas. Y por más que nos empeñemos en trabajar en ciudades, la gran contradicción es fundamentalmente que estamos ante un imperio donde la población es rural. 90% de la población, es decir, y eso es hasta el siglo XVIII. Con lo cual, tampoco es que se notara mucho ese 10% que queda en las antiguas ciudades, ¿no? Después se sabe que hay cierta reactivación del mundo rural a partir de estas fechas y hay pues más representatividad y, bueno, y el poder se regionaliza y se individualiza en grandes propiedades, ¿no? Y por último, la actividad humana de esas épocas es menos visible para los arqueólogos, tanto desde el punto de vista de los materiales, que son menos evidentes, pero es que además en el norte de Europa, y muchísimo menos, por no decir casi nada, en el área mediterránea, está el fenómeno de las tierras negras, la microestratificación, que es un conjunto de circunstancias donde hay más huertos urbanos, donde hay menos limpieza, donde no se utiliza ni ladrillo ni piedra, etcétera, etcétera. Eso hace que tengamos que fijarnos en esa microestratigrafía de las tierras negras que dejan mucha menos huella, que no dejan ninguna o muy pocas, a mi conocimiento, en el mundo mediterráneo. Entonces, todos esos factores creo que influyen en que la población se nota menos, ¿no? Por así decirlo, se ve menos también. Eso es lo que podría decir. Damián. Muchas gracias por las presentaciones. Tengo una pregunta para Darío, pero también para Sabine, están relacionadas. Vos mencionabas, no me acuerdo en qué ciudad, Darío, del abandono de unas que está área a mediados del siglo VI, que lo relacionabas con la presencia de las tropas bizantinas, si me acuerdo correctamente. Y te quería preguntar al respecto sobre las transformaciones del suburbio a mitad del siglo VI. Sí, por supuesto que esto es una cuestión muy complicada, no hay monocausalidad, pero ¿cuál podría ser también el impacto de alguna de las olas de la plaga, de la pandemia, y el fin de la producción, en el sentido de que ciertos mercados se reducen en el momento? Y ya que está Sabine ahí, no sé si hay algún estudio, si ustedes se enfocaron en el posible impacto de la pandemia en Cartago, que coincide
en parte con la presencia bizantina, aunque es un poco más tardío, pero si eso también afecta el suburbio. Bueno, pues muy interesante las apreciaciones. Yo lo que puedo decir es que ha habido una especie de barrera psicológica a la hora de datar todos estos enclaves productivos desde los años 80 del siglo pasado. Entonces, cuando ya se ha aplicado la arqueología estratigráfica bien, pues entonces se ha visto que todo esto es muy complejo. Son fábricas, sobre todo, urbanas. El ejemplo que yo he puesto es la de Iulia Traducta, que se abandonan las más tardías en torno al 525-550, más cerca del 550, o sea, mediados del sexto. Lo que se ha visto también es que en estas fábricas urbanas hay un abandono, digamos, desordenado de las estructuras fabriles. Y me explico. Como estás dentro de las ínsulas y el espacio en la ciudad es muy caro y además tienes que pagar unos cánones a la administración, entonces se nota que hay readaptación de los espacios. Entonces, de pronto una zona, una fábrica grande que puede tener 20 piletas, pues de pronto 4 se abandonan a inicios del cuarto, se pone encima una repavimentación de Signinu y eso lo dedican, por ejemplo, a la molienda de los huesos de pescado para hacer harina o aceites, ¿no? Eso tradicionalmente se interpretaba, y así están los trabajos de muchos autores, como un decaimiento de la industria en ese momento. Tú excavas las piletas abandonadas a inicio del cuarto y dices, pues mira, entonces resulta que hay un receso de la productividad en estos momentos, ¿no? Como ya hay muchísimas excavaciones, hay una, en 2016 creo que fue, tuvimos una red temática del Ministerio donde se invitó a mucha gente de Marruecos, de Portugal, del sur de Francia, de Italia y de España, y todos esos datos están online, son de acceso público, que es se llama la Red Atlántico-Mediterránea de Patrimonio Pesquero en la Antigüedad, la RAMPA. Entonces, ahí hay prácticamente 300 fichas de todas las fábricas, o si queréis, todos los edificios conserveros de Occidente hechos por especialistas. Entonces, lo digo porque la conclusión esta, que comentamos está bien fundamentada porque hay muchísima información. Entonces, no hay hoy en día ninguna fábrica conservera en todo el Mediterráneo que haya estado funcionando después del 550. No sabemos por qué. En todo el Mediterráneo. Ninguna. Ni desde el África. Ya sabéis que es un problema también la industria conservera tiene un problema de visibilidad arqueológica porque de Sicilia hacia el este no hay fábricas conserveras. Pero no las hay porque las estructuras de producción son diferentes. O sea, no usan piletas, no usan el mismo tipo de estructura que estamos acostumbrados a encontrar en las excavaciones. Eso no quiere decir que no haya una producción aliéutica muy importante, ¿no? Pero aparte de ese problema, esto se ha visto muy bien, ¿no? Esto es difícil de interpretarlo, o sea, esa es la evidencia, esto es muy difícil. Yo lo que comentaba es que coincide con que al ámbito nuestro llegan a la península ibérica los primeros desembarcos de las tropas bizantinas, que primero se asientan en Septem y luego cruzan en torno al 550. ¿Eso es una relación de causa-efecto? Pues no lo sabemos. Lo que también es una cosa muy interesante es que tampoco hay talleres alfareros que produzcan ánforas sudhispánicas más allá del 550, ¿no? De manera que estos indicadores que nos venían muy bien para ver un poco las pulsiones económicas de la región en diacronía, a partir de ese momento pues ya no los tenemos, ¿no? Entonces, y se nota también que hay como una especie de cambios de mercado a nivel internacional, porque sabéis que el norte de África, la Bizacena, la Ceujitania, la antigua proconsular, tiene una potencia tremenda
en época vándala y en época bizantina, y eso quizás sea lo que explique que cuando llega esta gente a Occidente cortan los circuitos para que sea más fácil que siga llegando todo eso a nutrir los mercados occidentales. O al menos es una de las explicaciones. De manera que cuando se excavan contextos, como todos sabéis, de la segunda mitad del sexto o de la primera mitad del séptimo, lo que tenemos es sobre todo cosas africanas y orientales, que así es como las vemos nosotros, pero no es como eran así, son cosas bizantinas. Son cosas controladas por el imperio que vienen de los lugares que están bajo dominio bizantino. Entonces, lo que están haciendo es, donde hay tropas, mandan, digamos, las mercancías annonarias, o si queréis, controladas por el Estado, para, digamos, nutrir a los militares. Y eso también sirve, como se vio ayer en Recópolis, que ya había datos antes, pero ahora con las nuevas investigaciones se está viendo que en las ciudades privilegiadas y en todas las ciudades costeras hay un aprovisionamiento tremendamente elevado de todo este tipo de cosas, ¿no? De manera que bueno, ahí tenemos esa cesura que no somos capaces de saber por qué sucede y que se sitúa un poco en ese momento, ¿no? Y luego hiciste una segunda apreciación que era... No, justo eso que coincide con la primera ola de la pandemia, los 540. Ah, bien, eso es. Y luego, mira, eso a mi parecer no está demostrado en toda esta región, pero en Ceuta hay una excavación que es en el Baluarte de la Bandera, que ya se ha presentado en varios sitios, donde hay un conjunto de enterramientos bastante anómalo, que es a los pies de la muralla bizantina. Y eso fue inicialmente una excavación preventiva que descubrieron unos niveles termoalterados con una cantidad de restos óseos tremendos que generaban, al hilo del primer escrutinio, una desproporción de miembros. Había sobre todo brazos y piernas. Entonces, eso primero se interpretó como, digamos, que habían hecho una especie como de ejecución o algo así, y habían recuperado todas esas cosas, las habían quemado in situ y demás. Eso luego se ha vuelto a excavar, hemos tenido la fortuna de poder analizar toda esa documentación y no es exactamente así. Parece que es resultado de una contienda o algo que pasó allí, porque es verdad que ya se ha hecho el estudio antropológico completo y demás, hay bastantes individuos y esa especie de amputación que había no es así, queda todo bastante proporcional. Lo que sí es cierto es que quemaron a mediados quemaron en el siglo VII un conjunto de restos antropológicos o a personas a los pies de la muralla de Ceuta. Entonces, eso tiene toda la pinta de no relacionarse, porque es un siglo después, con la famosa epidemia, pero sí parece responder a una profilaxis higiénico-sanitaria relacionada con algún evento de este tipo. Porque si no, tú no quemas los cadáveres, si no, se hace una fosa y se entierra todo el mundo ahí, o haces un osario, lo que sea, ¿no? Y demás. Lo que pasa es que eso no está demostrado. Sabéis que hay un trabajo de la Universidad de Tübingen, donde participaron muchísimos investigadores del Mediterráneo buscando las bacterias asociadas con la famosa pandemia de esa época, del siglo VI, donde también hay restos de Valentia y de otros lugares de la península ibérica, y parece ser que sí. Parece ser que esa bacteria se localiza en determinadas condiciones y que, por tanto, esa epidemia pudo haber afectado algunas de las necrópolis que encontramos, ¿no? Pero en nuestro ámbito todavía no se ha hecho y, por tanto, no hay evidencias de ello, ¿eh?
en la antigüedad tardía. Alberto, ¿no? Manuel. Manuel. Hay mucha cola. Bueno, da igual. Yo pedí... Da igual. Nada, bueno, yo quería... yo quería profundizar un poco en, claro, porque todo lo que hemos visto, quizás lo más homogéneo, una de las cuestiones más homogéneas que hemos visto en estos 2 días es, sin ningún tipo de duda, la desaparición de todos esos espacios productivos en el estrecho, porque lo que es muy sugerente es que estás sugiriendo que la política económica bizantina en torno al 550 impone de alguna manera el cierre de esos centros, bien porque no son viables económicamente, bien por un deseo de acabar con determinadas producciones, que eso provocaría además una alteración posiblemente de rutas comerciales de alguna u otra manera, a nivel local, pero también a nivel regional, porque afectaría también todo lo que es el ámbito de las rutas entre África y probablemente la península, y ahí tendríamos que hablar también de qué pasa con otros puertos, otros lugares donde está llegando otra serie de productos. Y claro, abre una vía, un elemento que a mí me interesa mucho desde mi ámbito de investigación, que es, en mi caso, con el tema sobre todo de la investigación de la distribución del oro en el Mediterráneo hasta el 640, 650, desde el punto de vista de la numismática, cómo Bizancio está controlando perfectamente la llegada de oro y cuando se produce paulatinamente al mundo merovingio, al mundo visigodo, y cómo en el 640, cuando cae Bizancio, empiezan los grandes problemas de desabastecimiento, tanto que los merovingios dejan de producir moneda de oro en el 680 por un problema de desabastecimiento. Es decir, que en el fondo estarías incidiendo en la cuestión de cómo los bizantinos están regulando de manera más o menos global todo el tránsito de determinadas mercancías en el Mediterráneo de una manera bastante evidente. Era simplemente una reflexión. Mira, ya sabes que como nos estamos haciendo mayores, esas son las cosas que verdaderamente nos dan mucho miedo, porque son las interpretaciones, pero la evidencia es esa. La evidencia es que después de 700 años de producción en Lusitania, en Tingitana y en la Bética, a partir de esa fecha no hay ninguna fábrica funcionando. Entonces eso no es casual. No es casual. Entonces probablemente ahí hay digamos una intención que no somos capaces de demostrar, pero que quizás esté un poco en esta línea de lo que comentábamos antes de la importancia del África bizantina en estos momentos. Si vosotros cogéis los centros de consumo, probablemente mañana lo veremos en Tarragona, a partir de mediados del siglo VI, todos están monopolizados por importaciones africanas. Y no tanto las sigilatas o las lucernas, que eso nos viene muy bien para datar, pero es menos importante, sino de alimentos, de mercancías que vienen sobre todo de África. Sobre todo de África. Porque hay un fenómeno muy simpático que Remolá conoce estupendamente, y es que cuando cuantificamos por números mínimos de individuos, y aquí yo lo he visto también, porque es el protocolo que usamos, tú no puedes comparar una ánfora oriental con una ánfora africana. Una ánfora oriental, la mayor parte de tipo, pues llevan 18, 25 litros. Una ánfora africana lleva 80 litros, 100 litros. Entonces, si tú haces la corrección por capacidades, en vez de 50% de producciones africanas y 45% de producciones orientales, te sale un 80-85% de producciones africanas. Esto quiere decir que esa dinámica que viene de mucho antes termina monopolizando los mercados. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay un control de todas esas mercancías por parte de Bizancio, ¿no? Entonces, quizás esa pueda ser una de las explicaciones, quizás. No sé quién va. Alberto. Sí. Yo tengo una pregunta para Ricardo y Antoine y otra también para Sabine. En la primera, la de Ricardo y Antoine, habéis estado comentando que a partir del siglo V los suburbios se convierten en espacios de poder del cristianismo y se establecen grupos episcopales. Así he
creído entenderlo, me puedo haber equivocado. Entonces, me llama la atención esa situación, que en parte provoca también una pregunta a Charo después, porque lo que se está viendo en Segóbriga es más o menos ese proceso, pero la dinámica normal, la interpretación general, es que no surgen los complejos episcopales extramuros, sino que incluso se utiliza como un argumento para identificar complejos episcopales, a pesar de la existencia de batisterios, el hecho de que normalmente aparecen intramuros. Y en aquellos casos hispanos en los que se produce o se plantea la posible existencia de complejos episcopales extramuros, caso de Cercadilla, aunque yo lo descarto, o el caso de San Fructuoso en Tarragona, es el momento inicial y posteriormente se incorporan al interior de las murallas. Entonces me ha llamado la atención y me gustaría saber qué casos tenéis documentados de ese proceso a partir del siglo V, que además sería un momento temprano. Y para Sabine, gracias. Sur la question des édifices religieux en extérieur présents dans le suburbium, c'est vrai qu'en Gaule, notamment, je prendrai l'exemple de Clermont-Ferrand, une cité dans le centre de la Gaule, Augusto Nemetum, on a vu se développer en fait toute une ceinture de basiliques, de monastères autour de la ville après le resserrement. Et c'est d'ailleurs cette ceinture de basiliques et de monastères qui a permis de créer une double ville, en fait, au Moyen-Âge. Ça a divisé la ville en deux. On a eu Clermont d'un côté, Montferrand de l'autre, qui d'ailleurs ne se sont réunis que plus tardivement. Et c'est le cas qui me vient principalement en tête. Il y en a sûrement d'autres, mais ça m'est un peu sorti de l'esprit. Mais effectivement, la christianisation en Gaule apparaît venir de l'extérieur, depuis la périphérie, vers la ville, en fait. Donc, ce petit exemple, j'espère que ça répond un minimum à la question. Es una pena porque hemos decidido en el último momento quitar esa diapositiva de Clermont-Ferrand. Pero te la enseñaremos con mucho gusto, la diapositiva, claro. Creo que hay otro ejemplo, pero tendría que revisar bibliografía. Creo que en el barrio de Cimiez, que es la antigua Quemenelum, que es la capital provincial de Niza, de los Alpes marítimos romanos, no la Nicaya griega, pero que están a 10 kilómetros. Creo que es otro caso en que está al exterior de la ciudad. Je viens de penser à un autre exemple également. On peut en retrouver dans la périphérie d'Arles, il me semble, également. Por lo que tengo entendido por la publicación de Mark Heymans, está justo lindando con la muralla. No está fuera, está dentro de la ciudad. Y Alberto, tú ya has resumido todos los casos españoles. A mí como normalmente la tendencia de la bibliografía en España ha sido mirar un poco hacia Francia en cuanto a esta cuestión, a mí me sorprende también. O sea, es normal que uno no puede controlar todos los casos, eso sin duda alguna, ¿no?
Pero es cierto que en el caso de Tarragona y también con lo de Cercadilla había muchísima polémica y el argumento siempre ha sido que extramuros no hay complejo episcopal, justamente por la cuestión de la representatividad también, todo lo que está ligado con esta monumentalidad y el poder eclesiástico, digamos, que esté en el centro. Hay un caso también que está siendo objeto de debate, que es Ampurias, ¿no? Donde también se plantea que pueda estar. Básicamente es una reflexión lo que planteaba para recabar casos donde haya cierta, permítanseme la redundancia, certeza. Porque Ampurias también se cuestiona, se discute, los ejemplos que tenemos son siempre dudosos y es útil contar con referentes claros sobre los que poder comparar. Entonces, además de esos ejemplos que me estáis diciendo, ¿el nivel de certeza de su identificación es claro también? No, a ver, así a pelo ahora no. Pero el artículo de Jean Guyon, que es el de Clermont-Ferrand, lo tenemos ahí y lo vamos a revisar. Sí, y en cuanto a la otra pregunta, Pues entonces voy a empezar. Quiero decir, quizá no me expliqué bien. Digo que lo que yo quise decir, porque en Recópolis evidentemente eso no pasa. El suburbio que planteamos pues es lo que es y acaba con la ciudad y tendrá... El caso raro es 3 excavaciones en el centro histórico de Toledo, donde hay elementos que se pueden datar claramente en época visigoda, de todas las que se han hecho en el centro histórico. Todos aceptamos, por la famosa prospección geofísica que se hizo en los años 80, que la catedral, debajo de la catedral estaría la mezquita, debajo de la mezquita parte de un ábside que podría ser la catedral. Luego es verdad que en el complejo episcopal aparecieron, digo, en el palacio episcopal actual, aparecieron unos restos de baptisterio que irían en esa línea y ya está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que abajo, claro, está todo eso y luego están los restos del complejo palacial de la época, porque los muros... Entonces, es un caso único. Luego es verdad que con la llegada de los árabes y la consolidación del paisaje andalusí, o sea, a principios del siglo IX, se vuelve a habitar lo que había sido el asentamiento carpetano romano y ya será evidentemente eso. Pero bueno, yo lo que quería era hacer una reflexión a propósito de lo que ha dicho. Bueno, y primero felicitaros a todos vosotros y a los anteriores de la sesión de la mañana, porque desde mi perspectiva creo que estamos mucho mejor que ayer, con las aportaciones que ha habido, con el debate que se ha planteado. Quiero decir que ya hay una serie de ejemplos que evidentemente yo, si hubiera hecho la conferencia al final, me tendría que encerrar ahora en el hotel a reescribirla en gran parte, afortunadamente, porque de eso es de lo que se trataba. Pero quería, a propósito de lo que ha dicho Damián, claro, el tema de la Yersinia pestis es un tema también crucial.
No solo eso, sino todo lo que la acompaña. Entonces, sí que es verdad que los estudios por Johannes Krauss, Mike McCormick, Newman, bueno, y etcétera, 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 han sido en ese sentido muy interesantes. Afortunadamente se ha podido constatar, porque tenemos un problema en la península ibérica, y es que tenemos más fuentes escritas sobre toda una serie de perturbaciones que suceden a partir de los siglos VI, VII y VIII que documentación arqueológica, contrariamente a lo que sucede, en cambio, en otros países europeos como Francia, Italia, no digamos Alemania, etcétera, etcétera, con estos estudios. Entonces, es muy interesante lo que estabais diciendo y lo que también Manolo Castro ha apuntado ahora sobre los ciclos comerciales, porque, claro, parece que la Yersinia pestis, que no es la primera plaga de Yersinia pestis que hay, ya parece que estamos hasta en la edad del bronce. Ya se ha llegado a, lo que pasa es que no se supieron definir en esos momentos, pero parece que es más agresiva porque la bacteria, y esto es una cosa muy interesante, viene de Sri Lanka. ¿Y por dónde llega de Sri Lanka? En barco, por la ruta marítima de la a Constantinopla, y de ahí por el tipo de ratus que las alojaba. Y desde Constantinopla o desde las costas de Próximo Oriente se expande, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que en España el único ejemplo, bueno, mejor dicho, en España y en Portugal, en la península ibérica, el único ejemplo que tenemos de fosa múltiple es lo de Valencia de Albert Rivera, que es donde apareció eso. Tenemos un problema de invisibilidad de algo que seguro que está. No es, si nos atenemos a las periódicas menciones que las fuentes escritas desde 541 hacen de Yersinia pestis en época visigoda, altomedieval y en el siglo VIII, evidentemente tienen que estar, pero no las hemos visto. No se han podido interpretar, ¿no? Que era un poco en línea de lo que tú estabas diciendo. Pero luego, desde el punto de vista de la reflexión y de la contextualización de todo esto, no nos olvidemos que es una época dura. Unos años antes del 541, los anales del Ulster te están hablando de una perditio panis en toda la zona de lo que son las islas británicas, con grandes hambrunas, que eso luego está testificado también por elementos de dendrocronología, donde te aparecen en los anillos de los árboles en Irlanda, precisamente para esos años 534, 538, esa hambruna, pero que además tiene que ver con erupciones volcánicas, que ya no solo son los núcleos de hielo de Groenlandia en estos años del segundo tercio del siglo VI, sino también los del Colnifetti, que se han hecho, hará 10 años en los Alpes, que están dando lo mismo y que son acontecimientos de época de carácter hemisférico, porque está sucediendo en todo el hemisferio norte. También las erupciones volcánicas, y de ahí viene pues todas las fuentes que nos hablan de inundaciones, de tal, que tampoco las tenemos bien detectadas en la península ibérica todavía. Nosotros en Recópolis tenemos un documento, digamos, de inundaciones de paleocauces entre el siglo, en esta época, del siglo VI en adelante, pero es un mínimo. Quiero decir, en Italia hay mucho más, y yo creo que este es otro elemento que debemos, simplemente lo digo como una llamada a atención, a ver las sequías, las plagas de langosta, la llegada de calima, pero unas calimas principalmente con perturbaciones para la producción agrícola, y etcétera, etcétera, ¿no? La Yersinia pestis, que va a ser periódica. Ya empezamos a saber algo de malarias también en esta época en la península ibérica. O sea que son elementos que tenemos también que empezar a tomar en consideración, porque si no nos estamos silenciando a nosotros mismos mientras el resto de la investigación avanza en estos niveles en otros países. Sí, antes de que cambiemos de tema, yo quería comentar una cosa que no sé si es un contrapunto a lo que dice Lauro, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has indicado, pero también es cierto que si uno mira las cosas con un zoom, al final no hay grandes discontinuidades, porque acordaos que hace 20, 30 años parecía que había disrupciones en el comercio,
había grandes paradas de carácter comercial, y con todas las estratigrafías que ya tenemos en todo el Mediterráneo, se ve que no hay. Lo que hay son, digamos, efectos de carácter regional. O sea, hay regiones pues, que paran su producción, unas son absorbidas por otras, etcétera, etcétera. Pero que a nivel global, África, hasta al menos mediados del siglo VII, sigue nutriendo a todo el Mediterráneo. Y eso sabéis que está demostradísimo, ¿no? A unos ritmos y con un volumen productivo que eso es lo que no es homogéneo. Y por eso es muy peligroso cuando uno se encuentra una isla que está abandonada a mediados del quinto o a mediados del sexto, intentar encajar eso a nivel de una interpretación global atlántico mediterráneo, ¿no? Entonces, yo lo que quería decir era que lo que ha comentado Lauro y el profesor Olmo es una realidad. Ahí hay una serie de problemas que afectan a todos, pero que luego está lo otro, que es que tiene sigilata africana del siglo II a mediados del siglo VII o un poquito más tarde, por todos lados. Y eso no llega volando. Eso llega, y yo creo que Recópolis, además, en ese sentido, es un ejemplo maravilloso de cómo sigue habiendo suministro, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dices, pero es que yo lo decía apoyando en ti, porque si hay Yersinia pestis es que hay naves transmitiéndola, porque eso transmitirlo, digamos, por vía terrestre es mucho más complicado, y porque además se sabe. Quiero decir que fueron a partir de ese tráfico marítimo que había, desde Oriente hasta aquí, incluida Marsella, por todas las fuentes que lo están contando, y es un tema también. La verdad es que el tema este, que ya sabéis que funcionamos un poco en arqueología por moda, que se van poniendo en moda de temas y todo el mundo se pone a publicar de eso y a estudiar. Yo personalmente, a mí no me gusta trabajar con argumentos de silencio porque son muy peligrosos, porque hoy no hay, pero mañana sí hay. Pero es verdad que se ha excavado una locura en las Baleares, en el entorno de Ceuta y su entorno, en toda la costa conquistada por los bizantinos, desde, si queréis, desde Denia hasta el Guadiana, siendo generosísimo y demás, y no ha aparecido ninguna fosa inmensa. Lo que tenemos son necrópolis, muchísimas necrópolis, pero algo relacionado con un evento masivo que haya afectado a una población notable, que haya provocado un enterramiento colectivo de centenares de personas o de militares, hasta ahora no ha aparecido. No quiere decir que no pueda aparecer en el futuro, pero es verdad que hasta la fecha, yo estoy recordando, por ejemplo, Málaga, que Málaga es el centro importante en el sur para época bizantina. Está Cartagena y Málaga, porque en el fondo Ceuta es un oteadero de cómo pueden ir las cosas, no es un puesto militar, para entendernos, ¿no? Y Málaga, que se ha excavado, que está como un queso gruyère de todas las excavaciones que se han hecho, pues hay muchísimos niveles de esta época, bien contextualizados, pero no hay evidencia que apunten un poco en ese sentido, ¿no? Vale, 3 últimas preguntas y cambiamos de ponentes. Sí, lo siento, Enrico. quería hacer una pregunta a Darío, pero en el momento han hecho muchísimos estímulos para otras cosas que quería pedir a los otros, pero vale, es muy estimulante. Gracias porque es en facto muy estimulante. La primera cosa que quería decir es que me parece que se puede decir mejor que respecto a los años 80 y 90, donde se hacían modelos por todos. En esos días estamos diciendo más que se puede poner más tendencias que modelos, y que no hay un modelo de suburbio por todo el mundo romano que vale, ¿no? Las ciudades se comportan de manera muy diferente en todas las regiones del ex mundo romano, y sí lo vemos desde este periodo, y así sí lo vemos desde la Edad Media, porque el concepto de suburbio que diventa un centro de agregación hay en diferentes casos en toda Europa, pero al momento, como decía Sabine, hoy o ayer, no recuerdo más, hoy, en fact, no es così difundido. Al mismo momento hay, ¿cómo se llama?
Cecchelli, Paniermini, han decidido que en Italia no hay algún centro episcopal fuera del Pomerium, fuera del centro de la ciudad, pero es verdad que hay casos, no sé si estoy seguros, pero sobre todo hay centro episcopal rural, como Imola, Castrum Corneri, o sea, Forum Corneri, que no sé si lo conocéis, con San Cassiano, que es un centro episcopal, o San Justo en el sur de Italia, o Terepiton cerca de Leptismagna, con centros episcopales rurales, ¿no? Que no son ciudades, no son suburbia, no es un modelo que podemos decir como por todas las ciudades, por mí. Una pregunta, dos preguntas. Una por la cuestión del número, del porcentaje, que me interesa muchísimo, del número de personas que vivían en el territorio, que no conocía, y soy muy curioso por esto. A partir de cálculos de Walter Seidel, que son discutibles y difíciles para esas épocas, y otros demógrafos, se estima la población del imperio en 80 millones, 90 millones en el momento de Trajano, etc. Se sabe que hay aproximadamente 2000 y pico ciudades, es decir, ciudades civitates, no ciudades urbes. Entonces, la media es sencilla, son 20.000 habitantes por cada civitas, no salen muchos más. Y además viven pocos en las ciudades. Al menos eso es lo que yo he propuesto a partir de datos de otros. Es decir, y parece lógico, una vez visto, es evidente. Es decir, el Imperio Romano es población rural. Sí, no lo sé. Y hay unas cuantas élites que tienen, además de tener una residencia productiva en el campo, tienen residencia por obligación en la ciudad, ¿no? Entonces, es que esa es la gran aporía, ¿no?, de nuestra esquizofrenia con el tema de las ciudades. Son muy importantes porque es una civilización urbana, pero no por eso hay mucha población urbana. No, interesante, que no lo sabía. Y la pregunta por Darío, si había pensado que, no sé si he visto yo, pensaba a la producción de púrpura o de otras cosas, que en el mismo momento en el occidente ha sido destruido para los romanos de la conquista de vándalos en otros sitios, como hemos visto en Tunisia, en otros sitios. Y hemos interpretado con Lisa Fentres hace muchos años que este parecía un intento del ejército de poner un monopolio, como decía, en Oriente, por la producción de Tiro, de otros sitios de púrpura, o de regular en el Mediterráneo las producciones y ganar mercado. Y eso explicaba que la conquista de nuevas tierras para Justiniano y su ejército no es una conquista ideológica, como es claro, sino una conquista económica, un espacio conquistado para los mercadores. Y sí, eso se puede aplicar aunque al tu caso. Gracias, José. Pues mira, de nuevo, igual que la pregunta que se ha hecho antes, son preguntas major questions, ¿no? Eso es lo que verdaderamente nos interesa. Y demás, mira, el tema de la producción de púrpura, que nosotros la hemos estudiado, pues porque tiene que ver con la explotación de recursos marinos. Yo creo que en la península ibérica el único sitio donde hay talleres de púrpura después de mediados del siglo V es en los Bafia de las Baleares. Además eso Ricardo lo conoce bien porque ha colaborado mucho con Carmen Alfaro en su momento y demás. Todo lo demás, como mucho, es hasta el siglo V. La famosa púrpura getúlica de Mauritania, los talleres que se conocen son todos o romanos. En Ceuta hay uno del siglo V y yo creo que no hay ninguno posterior al siglo V. Con lo cual, en el fondo, son paradigmas que se repiten. Porque lo que escribe Procopio es, en el fondo, la justificación de unos intereses económicos
que es lo que probablemente evocaba Damián ayer en sus primeras palabras, que fueron muy equilibradas y muy emotivas, pero que es lo mismo. Sí, sí, claro. Que es lo mismo, que lo que va buscando al final el aparato estatal son recursos. Y aquí había muchísimos recursos que, por cierto, estaban sin dueño. O sea, en esas fechas de finales del siglo V, inicios del siglo VI, con todo ese proceso de regionalización, no tenían un dueño. Entonces, probablemente ellos lo que hacen es intentar apropiárselo. Claro que sí. Bueno, yo voy a ser muy breve porque tendría preguntas para Sabine y para Darío, porque me han parecido súper interesantes y sugerentes sus presentaciones, pero solo quiero hacer una pregunta, bueno, y de alguna forma también con las preguntas que han hecho el resto de compañeros, algunas dudas ya las he resuelto. Pero quería hacer una pregunta para Antoine y para Ricardo. Querría saber, que no sé si lo habéis podido ver, si en los suburbia, o sea, con esa retracción tan potente de las ciudades de la Galia que habéis mostrado, habéis documentado una mayor tendencia, por ejemplo, al expolio de las estructuras que quedan fuera que las que están dentro, por un lado, y por otro, la segunda pregunta es, ¿el antiguo suburbio alto imperial se abandona completamente o es que el suburbio de alguna forma crece, se amplía porque tiene parte del antiguo centro urbano y el suburbio alto imperial también de alguna forma se mantiene activo? La segunda. Es decir, sí, parece que... quiero decir, el suburbio, al realizarse esa contracción, la sensación es que el suburbio se hace más grande, ¿no? Y en parte es una sensación engañosa. Claro, es otra pregunta. O sea, si es una sensación visual o si efectivamente a partir de prospecciones, excavaciones, registro que hayáis hecho, habéis podido ver un cambio, no. Que no es una sensación engañosa. No. Y hay que remontarse a una publicación de Pierre Sillière y Patrick Leroux, creo que era, de la Casa de Velázquez, con un título, uno de los capítulos, creo que era Viveton. Se vivía en las ruinas, entre ruinas, ¿no? Es decir, todo es tan tenue por momentos. Sí, hay abandonos, pero también hay esos talleres de metalurgia y talleres de vidrio que se instalan dentro de la ciudad o dentro de la antigua ciudad. Y además tenemos una visión muy parcial. Es decir, cuando es arqueología urbana en una ciudad urbana actual, no dejan de ser visiones parciales que falsean un poco Pero la sensación es que sí, la sensación. Es mucha contracción. Antes he olvidado de decir que efectivamente hay un gigantismo en esas zonas del norte de Europa. Crecen a una velocidad muy grande. Y se me ha olvidado decir que cuando se desinflan a una velocidad también muy grande, que es ese fenómeno que vemos, ¿no? Vale, última pregunta. Sí, voy a ser muy breve. Entonces, comentando un poco, siguiendo lo que decía Lauro, mi pregunta no iba tanto al efecto de la pandemia en Hispania, sino más bien al efecto de la pandemia en el Mediterráneo. Y en el debate entre minimalistas y maximalistas no tengo ninguna posición, no conozco bien la evidencia y menos la evidencia arqueológica de la pandemia, pero me refería más bien a estos estudios que hablan sobre la pluricausalidad, tratar de evitar el determinismo ambientalista, ¿no? Que la pandemia causa todo. Mi pregunta iba más bien a si hay unos eventos ambientales y epidemiológicos en la década del 540. Yo no sabía lo del fin del 550, que es muy interesante, que coincide además con el evento de 546 del que hablaba Laura, me supongo los 3 años de temperaturas bajas y malas cosechas y hambrunas. Eso genera la oportunidad para que, en vez de recuperarse una industria por otro tipo de causas económicas, comerciales, imperiales, yo las llamaría imperiales en este caso, la industria no se puede recuperar. Y entonces incorporar tal vez la cuestión ambiental y epidemiológica a una explicación también social, económica y política. A eso iba mi reflexión. No tanto el impacto en Hispania en sí mismo, que, bueno, como bien explicabas, no hay mucha evidencia por el momento.